El gobierno federal nos dice que está rescatando a Pemex. Sin embargo, conforme vemos los reportes financieros de Pemex cada trimestre, pues hay mucha gente que se cuestiona si realmente estamos viendo un rescate o un esfuerzo por hundir todavía más a la petrolera mexicana. Para hablar sobre estos temas, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Carlos Ramírez F. Él es socio y codirector de Integralia, se especializa en servicios financieros, en el sector farmacéutico y en energía. Estoy siempre al pendiente, de hecho, de los comentarios que hace en redes sociales también. La primera pregunta que tengo que hacer es esa. ¿Están rescatando a Pemex? Pemex acaba de dar a conocer sus resultados al segundo trimestre. Sí. Y en realidad, si uno ve vamos a llamar el encabezado. Por lo menos no hubo pérdidas, ¿no? Por lo menos no hubo pérdidas. En el primer trimestre hubo pérdida y ahora no la hubo. Ahora no la hubo. Entonces, eso podría hacer pensar a algunos de que esto es, de alguna manera, una muestra de que el camino parece estar mejorando. Pero la realidad es que no. Si uno mira los datos con detenimiento, no hay ningún dato en este reporte financiero que permita mejorar, digamos, la perspectiva respecto a la visión de que Pemex enfrenta desafíos estructurales muy grandes, que no hay una respuesta por parte del gobierno de cómo los va a afrontar, Sergio. Entonces, la respuesta es, si bien mejoró ligeramente el resultado financiero, los problemas estructurales están ahí. Vemos, por ejemplo, y tú lo has señalado, que declina cada vez más la exportación de petróleo crudo, pero no es por accidente, sino que es por diseño, y eso parecería preocupar más, porque es la parte rentable de Pemex. Hace 2 años y medio, México estaba exportando alrededor de $30,000 millones de petróleo. En el último dato, el resultado es 15,000. Es decir, a la mitad se vino para abajo la exportación, cuando el precio en realidad no ha caído tanto. Entonces, ¿qué explica? El precio cayó como de 70 a 60 más o menos. Sí, exactamente, un nivel más o menos razonable. ¿Qué explica esta caída? Lo explica que México tomó una decisión consciente de construir una refinería el sexenio pasado, de comprar otra, de tratar de lograr una autosuficiencia en materia de petrolíferos, gasolina y diésel principalmente, y entonces sus refinerías están requiriendo más crudo para procesar de lo que ocurría hace algunos años. Ahora, vemos el aumento en la producción en el segundo trimestre de gasolina, diésel y petrolíferos en general es muy pequeño. Sí, fue pequeña en términos relativos, pero si uno mira un poco la historia de los últimos años, sí ha habido un crecimiento de la producción. Hemos reducido un poco nuestra dependencia de las importaciones de gasolina, pero ha sido a costa precisamente de que como se requiere cada vez más crudo para procesar esa gasolina, entonces lo que históricamente iba para el mercado externo, es decir, para la exportación y le generaba divisas al país, a Pemex y al fisco, ahora se está quedando internamente. Ahora bien, yo conozco la filosofía del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que parece estar siguiendo la actual presidenta Claudia Sheinbaum, y él decía, no queremos vender naranjas, queremos vender jugo de naranjas. El problema es que Pemex Transformación Industrial, que es la que vendería el jugo de naranja, ha perdido dinero siempre, no este trimestre ni el pasado, sino siempre desde que hay registros. Y en cambio, en la exportación de crudo habíamos venido ganando dinero. De hecho, en Pemex Exploración y Producción usualmente se gana dinero. Pemex Exploración y Producción es quien se encarga de extraer el crudo. Y extraer el crudo parece que sigue siendo un buen negocio, ¿no? Sigue siendo un extraordinario negocio. Un negocio en donde Pemex más o menos le cuesta extraer el petróleo. Precios más, menos varían y Pemex nunca dice exactamente cuánto le cuesta, pero deberá rondar entre 15 y $20. Y vender eso a 60, pues no es mal negocio. Sigue a 60 siendo es todavía mejor negocio. Un negocio fantástico. Sí. Pero, ¿qué pasa aguas abajo? Es decir, en el procesamiento de crudo y en la refinación. Tenemos 6 refinerías antiguas, construidas hace prácticamente 40, 50 años, en algunos casos hasta más. Que no están hechas para crudo pesado además, ¿no? No están hechas para el tipo de crudo que extraemos y por tanto, cada barril que procesa, perdemos dinero en el proceso. El sexenio pasado, Pemex Refinación perdió
más de 1.2 billones de pesos durante todo el periodo. Y en el reporte del día de ayer, Sergio, volvió a perder dinero y va a seguir perdiendo dinero. Es decir, no es un tema que se pueda resolver con una varita mágica y decir, vamos a resolver esto pues, mejorando la tecnología de las refinerías. Para mejorar la tecnología de las refinerías se requiere invertir una gran cantidad de recursos que no tiene la empresa. Entonces, pues, nada más para concluir, con López Obrador la apuesta era vamos a lograr una soberanía en materia de petrolíferos, producir aquí la gasolina y dejar de importarla. ¿Se logró ese propósito? En alguna proporción sí, pero ¿a qué costo? 1.2 billones de pesos que pudieron haber sido destinados a educación, salud, infraestructura, seguridad, y fueron destinados a Pemex. ¿Qué pasa con la refinería de Dos Bocas? Nos dijeron que eso iba a rescatar, que íbamos a ganar muchísimo dinero, que iba a costar muy barata. Recuerdo que cuando Rocío Nale todavía estaban terminando apenas acababa el presidente López Obrador de ser electo, y entrevisté a Rocío Nale y le dije, bueno, es que la refinería que están planeando, primero dijeron que iban a hacer 2 refinerías, después que una, y le dije, la refinería que ustedes están planeando, dicen ustedes que va a costar 6,000 millones, en ese momento estaban en 6,000. Y yo le dije, lo que me dicen los especialistas es que costaría alrededor de 20,000. Y la respuesta de Rocío Nale, bueno, le costaría 20,000 millones a Peña Nieto, a nosotros nos va a costar 6,000. Luego presupuestaron por 8,000 y creo que anda por 20,000 millones. Ya arriba de 20,000. Y todavía no han terminado. Y no la han terminado. ¿Está produciendo o no está produciendo? Está produciendo una parte marginal respecto a lo que se prevé que eventualmente va a llegar a producir. Es decir, la idea de esta refinería... Eran 250,000 barriles diarios, ¿no? Arribita de 250,000 barriles. Entonces, está produciendo una fracción muy inferior a ello. Es decir, esta idea de que nos dice el gobierno de que ya está operando y que ya está todo bien y que ya todo normal, es falsa. No ha logrado todavía... A pesar de que llevan 3 inauguraciones. A pesar, como 10, Sergio, sí. Como 10. Pero bueno, el punto es una refinería que costó 3 veces más de lo que originalmente se preveía. A pesar de que todos los expertos nacionales e internacionales advirtieron que esta refinería no iba a costar lo que pensaba originalmente el gobierno. Bueno, pues ahí están los resultados. Ahora, volverla rentable después de que te costó 3 veces más, pues va a ser una tarea gigantesca. Sí va a mejorar un poco mientras, digamos, a nivel global del sistema, va a mejorar un poco el resultado con la nueva refinería que tiene la tecnología adecuada. Pero ojo, mientras tú tengas las 6 refinerías restantes en las condiciones actuales y queriéndole sacar cada vez más gasolina, que es lo que ha hecho este gobierno, poniéndolas a trabajar a todo lo que da, aunque produzca lo que produzca, vas a seguir perdiendo dinero. El informe de Pemex de esta semana dice que bajó la deuda financiera, la deuda con las instituciones financieras de 101,000 millones de dólares, estoy hablando de memoria, 98,000 y pico en este segundo trimestre. Lo presentan como un gran triunfo, dicen también que se hicieron muchos pagos, pero no dicen exactamente cuánto se redujo la deuda de los proveedores, pero realmente estamos viendo una mejoría de la situación financiera de Pemex, porque por otra parte, si veo yo el patrimonio de la empresa, veo un patrimonio negativo por más de 2 billones de pesos. Y ese patrimonio era, al inicio del sexenio de López Obrador, ya era negativo, pero era de 1.4 billones. Es decir, en 7 años... O sea, ya estaba quebrado, pero la quebraron más. Más o menos. El patrimonio pasó de menos 1.4 a menos 2 billones aproximadamente. A pesar de que le han inyectado dinero. ¿Cuánto dinero le han inyectado a Pemex? 1.5 billones de pesos el sexenio pasado. O sea, el patrimonio era negativo en 1.4 billones. Le inyectaron 1.5 billones y aún así el patrimonio sigue siendo negativo en 2 billones. Efectivamente. Entonces, el truco... Es casi como tirar dinero a la basura, ¿no? Bueno, quemar dinero. Eso es lo que ha estado haciendo Pemex en los últimos años. Volviendo al tema de la deuda financiera, que hay una confusión respecto al tema de la deuda. Por un lado, está la deuda financiera de la empresa, que como bien señalas, bajó de 101,000 a 98,000 millones de dólares. Pero es una ilusión, porque
La razón por la que bajó esa deuda es porque Pemex no puede emitir deuda en el extranjero. Entonces la está emitiendo Hacienda. Ahora ya la está emitiendo Hacienda, pero Lo cual también es engañarnos, ¿no? Es hacernos pasar de una bolsa al otro. Pero el sexenio pasado, que no habían encontrado este mecanismo que ahora apenas esta semana se anunció y que en realidad ha sido un mecanismo interesante, atractivo y que los mercados han tomado bien. Y que quiero que me expliques, Sí. ¿qué es deuda prepagada? ¿O qué son notas prepagadas? Oye, Las que yo conozco son las notas prepagadas, son las que se emiten antes de hacer una colocación de acciones en bolsa. Sí. Ese es el término técnico que yo conozco. Pero aquí no creo que vayan a colocar acciones de Pemex en bolsa. No, definitivamente no. Básicamente lo que está haciendo el gobierno es crear un fideicomiso y a través de ese fideicomiso comprar, digamos, que los inversionistas compren algo de la deuda del gobierno federal y a través de ese fideicomiso trasladarle algo de recursos a Petróleos Esto Mexicanos. es un fideicomiso del gobierno que decía que no había que tener fideicomisos porque eran para robar. También, Sí. también tu memoria es muy certera. Sí. Pero digamos, el punto de la deuda financiera es, no creció en el sexenio pasado porque no podía salir a emitir petróleos mexicanos. Perdió el grado de inversión el sexenio pasado. Y segundo, porque le inyectó 1.5 billones. A precios del dólar a 20, si quieres, son 775 mil millones de dólares. Entonces, la deuda se quedó en 100 mil, pero gracias a que le inyectaron 75 mil millones de dólares. Si no, ya estaríamos en 175. Si no, estaríamos en 175. Y luego está la deuda proveedores, Sergio. Es decir, la deuda financiera no incluye la deuda proveedores. Y dijeron, lo que decía el informe, estoy también hablando de memoria, dijeron que pagaron mucho, pero lo que no nos dijeron es cuánto queda y cuál es el saldo y si bajó el saldo o subió el saldo. Y también ahí hay una trampa. Es decir, pagaron 70 mil millones de pesos, más o menos 3.500 millones de dólares, respecto al donde estaba el diciembre 31. Pero el problema es que si tú miras los datos únicamente del segundo trimestre, en realidad la deuda a proveedores volvió a brincar. Es decir, se hizo un pago el primer trimestre y en el segundo trimestre volvió a repuntar la deuda. Y ahora hay una deuda de 23 mil millones de dólares. Es decir, a pesar de haber pagado 70 mil millones, la deuda sigue siendo de 23 mil millones de dólares. Entonces, el problema no está resuelto. Los proveedores siguen arguyendo que no se les ha pagado y que no se les paga. Pues están quebrando a los proveedores, a muchos de ellos, sobre todo a los pequeños y medianos, ¿no? Basta ver las economías de Campeche y Tabasco. Bueno, el INEGI nos acaba de dar a conocer los resultados de las economías estatales. Se desplomaron las economías de Tabasco y Campeche. 20% Campeche casi y 15% Tabasco. Eso es criminal, ¿no? Es una depresión económica. Y por tanto, en gran parte, producto de que no se le ha pagado a los proveedores de estos estados. O sea, que nos está saliendo caro vender jugo de naranja en vez de naranja. Por donde se le mire, Sergio, tenemos un problema estructural en la empresa que no está resuelto, que por más que la retórica quiera convencernos de que se sigue ya un camino premeditado que nos va a rescatar, la realidad es que no se ve. Y mucho me temo, Sergio, que nuevamente está imperando una visión ideológica del rumbo que debe seguir la empresa, en lugar de pragmática y además por la propia necesidad que tiene la empresa. Y con ideología no vamos a resolver los problemas de Pemex. Carlos Ramírez F., codirector de Integralia Consultores, gracias por ayudarnos a entender el tema de Pemex. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.